del panorama IT en España y de estas empresas cárnicas, pues un día me preguntó, oye, ¿tú conoces un software que se llama Moodle? Y bueno, yo no había escuchado hablar de él en mi vida. Entonces yo pues dije, mira, no he oído hablar de él en mi vida, pero Súper, súper. Ahora sí hablemos de Inserver. Cuéntame un poquito de la historia de cómo se fundó, cómo es. directamente recuerdo que le escribí un email a Martin, le conocía de un par de eventos, Pero entonces, ¿cómo fue? Llegó y te dijo Martín y el equipo de Moodle. cómo debía funcionar esa funcionalidad. Es decir, hacer un proceso, lo que ahora llamamos discovery, que antes no le llamamos así, pero realmente eso. Y eso era la forma de incorporar el feedback de los clientes a través de los partners. No sé si sea verdad o mentira, tú me dirás. Que cargó como 2000 Tenan, algo así es. Llegué a escuchar alguna vez. Listo, el día de hoy estoy muy contento porque traigo un invitado que estaba esperando desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Esta persona es un amigo mío que ya conozco desde hace un par de años, nos hemos visto en unos eventos que ya lo van a ver. Es uno de los promotores de una de las soluciones más espectaculares para la parte organizacional en educación para empresas. Yo tengo que darle el paso ya, definitivamente estoy súper, súper contento de estar contigo. ¿Cómo estás, Emilio? Hola Emerson, ¿qué tal? Estoy encantado de estar aquí y muchas gracias por invitarme. He visto algunos de los programas que compartiste conmigo y tengo muchas ganas de tener esta conversación contigo y tratar todos los temas que surjan. Estoy preparado para lo que venga. Emilio, ¿en dónde estás ubicado en este momento? Pues yo vivo en España y estoy específicamente en Madrid y ahora mismo, como me veis, estoy en una oficina que está completamente vacía, pero bueno, esto es un centro de coworking al que vengo a veces, porque el equipo de Moodle en España, todo el equipo que no está en Barcelona, trabajamos de forma remota. Moodle solo tiene una oficina en Barcelona. Así que normalmente trabajo desde mi casa, pero hoy estoy en un coworking y por eso podéis ver de fondo todo el espacio vacío, porque ya no queda nadie. Bueno, te voy a invitar a hacer memoria. Sé que eres programador, por ahí lo vi en una biografía, desde los 18 años. Desde los 18 años eres programador y luego te metiste al Ministerio de Educación, si no estoy mal. Educación, sí. Bueno, fui programador una vez, pero yo creo que ya no podría definirme como un programador. Esto fue mientras estaba estudiando la carrera de ingeniería, los estudios de ingeniería de software, bueno, no se llamaba ingeniería de software en aquel momento. Empecé a trabajar en una empresa, pues un poco como becario, como aprendiz, y empecé a trabajar de desarrollador. Entonces, iba compaginando como podía mis estudios con el desarrollo y bueno, en aquel momento trabajaba con tecnologías, yo creo que ni siquiera el desarrollo web estaba todavía apenas desarrollado, entonces yo trabajaba con Visual Basic y aplicaciones de cliente-servidor y bueno, yo no sería capaz ahora mismo de tirar una línea de código probablemente y esto fue un poco en el principio de mi carrera como digamos en el mundo de la tecnología. Estuve en varias empresas que se dedicaban al desarrollo en general y luego fui cambiando un poco más hacia la consultoría de proyectos en empresas en las que se hacía un poco de todo. Aquí en España tenemos un nombre para esas empresas, le llamamos cárnicas, porque venden muchas veces la carne de los desarrolladores al peso y creo que es una buena decisión. Y estuve durante mucho tiempo lidiando con multitud de proyectos de todo tipo en empresas de estas características hasta que un buen día en la empresa en la que yo trabajaba surgió la oportunidad de trabajar para un proyecto con el Ministerio de Educación en España. Era un proyecto que se basaba en transformar completamente el sistema de formación profesional en España a un modelo completamente e-learning. Era un proyecto muy grande, obviamente no empezó teniendo ese alcance, digamos, pero fue evolucionando. Entonces tuve la suerte de poder empezar a liderar este proyecto. Bueno, liderar, cuando empezó el proyecto era solo yo, pero luego digamos que se fue incorporando gente al proyecto y acabó siendo uno de los proyectos e-learning más grandes que ha habido en España en los últimos años, porque se trató de la completa transformación digital del sistema de formación profesional en España. Hablamos de, por dar un poco de contexto, en España las competencias de educación están transferidas a las distintas regiones en España, lo que en España son comunidades autónomas, de forma que, digamos, el ministerio a nivel central dicta un poco las directrices del currículo y, digamos, de alguna forma regula los niveles de formación y regula un poco el desarrollo de la formación profesional, pero luego en cada comunidad autónoma
tienen un poco de, digamos, de autonomía para añadir su propio partes al currículo. Con esto te quiero decir que no es exactamente igual y además hay que traducirlo a distintas lenguas que son oficiales en estas regiones. Entonces, este proyecto lo que quería conseguir era transformar todo el catálogo de formación profesional, digitalizarlo de forma completa, pero no solo digitarlo, sino acometer una transformación digital y transformar esta formación en formación e-learning pura y dura. Y fue un proyecto en el que al final del proyecto había un equipo de alrededor de 1000 autores de contenidos, probablemente, que eran todos profesores tutores de formación profesional, que trabajaban en lo que se llaman los ciclos formativos. Cada ciclo formativo es, en España, por lo menos en la antigua formación profesional, digamos que había 2 niveles, ciclo medio, ciclo superior, pero porque te hagas una idea del volumen, cada uno de estos programas o ciclos formativos tenía en torno a 10, 12 módulos y cada uno de estos módulos pues se podía componer a lo mejor de 10 o 15 unidades formativas. Después, el catálogo completo de formación profesional eran 100 ciclos formativos, así que te puedes imaginar el volumen de aquel proyecto, que tenía una parte que era toda la parte de digitalización de contenido y transformación en materiales e-learning y toda una parte de desarrollo de la plataforma Marco que se iba a utilizar en las distintas comunidades autónomas, porque obviamente la elegida fue Moodle y en lo que era el contenido formativo había por una parte, digamos, paquetes de SCORM desarrollados con Excel Learning y una serie de actividades en los cursos que eran complementarias. Pues el volumen de este proyecto fue masivo. Estuvimos, no recuerdo bien, pero creo que durante 5 años fue un completo éxito. En este proyecto había como 2 grandes partes, la parte de tecnología, que era en general la plataforma Moodle, que se utilizaba para 2 ámbitos. Se creó una plataforma Moodle de producción, por decirlo de alguna forma, que era la plataforma en la que entrarían los alumnos, que se utilizaba tanto en el ministerio como además se cedía a las comunidades autónomas para que utilizaran la misma plataforma. Y luego se utilizaba Moodle como un entorno de gestión. Era un entorno en el que trabajaban todos estos 1000 autores directamente en cursos Moodle, que tenían una estructura Marco, y eran esos mismos cursos donde preparaban el contenido y donde se revisaba el contenido por la parte, digamos, de supervisora del proyecto y había unos flujos de trabajo para, digamos, gestionar los distintos estados por los que pasa un curso hasta que llegaba un punto en el que ese curso se publicaba dentro de esa misma plataforma y en las propias comunidades autónomas podían acceder al material final de esos módulos que después podían trasladar a sus propias plataformas formativas. Quiero preguntarte, ¿en este proyecto fue que conociste Moodle o en qué momento tú conociste Moodle y te enamoraste de Moodle? Fue en este proyecto, pero es una anécdota bastante graciosa y que creo que resume mucho lo que te comentaba del panorama IT en España y de estas empresas cárnicas, porque yo en mi primer contacto con Moodle fue algo así como el director de la empresa en la que yo trabajaba, pues un día me preguntó, oye, ¿tú conoces un software que se llama Moodle? Y bueno, yo no había escuchado hablar de él en mi vida, entonces yo pues dije, mira, no he oído hablar de él en mi vida, pero creo que es una plataforma e-learning, pero sé poco más. Y entonces lo siguiente que me dijo, el que era mi jefe, me dijo, bueno, mañana tienes una reunión en el Ministerio de Educación porque vamos a empezar un proyecto con Moodle, así que a ver si te enteras un poco porque mañana tienes que ir a defenderlo. Ese fue mi primer contacto con Moodle. Entonces yo realmente cuando aterricé allí no tenía ni idea de lo que era y fue trabajando con la herramienta e intentando modelarla un poco a lo que necesitábamos cuando, digamos de alguna forma, que me fui enamorando poco a poco. No fue un amor a primera vista, en un primer contacto fue más un problema que solucionar, es decir, ¿cómo hago yo para mañana poder defender esto en la reunión? Pero durante los primeros 2 meses del proyecto era prácticamente yo solo y tenía que definir un poco, aprender cómo funcionaba el software y empezar a definir cómo debían articularse todas las partes del proyecto. Entonces ahí es cuando fui entrando dentro de lo que es Moodle y a lo largo de esos 5 años me fui enamorando más y más hasta el punto de que, bueno, aparte de que entraremos luego en lo que es el futuro, pero desde ese momento, y de esto probablemente haga 15 años, toda mi vida profesional ha estado ligada a Moodle de una forma u otra. En términos de infraestructura, ¿cómo lograste resolverlo para esa época siendo un proyecto macro? En términos de infraestructura, en realidad teníamos el apoyo del Ministerio de Educación, por lo que la parte de infraestructura la gestionaban ellos, pero nosotros teníamos que darle soporte, digamos, cómo hacer que Moodle funcionara en su sistema y cómo podían hacer. En aquel momento, si no recuerdo mal, creo que había varios frontales web que estaban balanceados, varios nodos con balanceo de carga, no recuerdo exactamente los detalles,
porque eso lo llevaba el ministerio directamente, pero nos costó bastante terminar de afinar la infraestructura para que soportara no tanto a los alumnos, porque los alumnos al final iban a estar más soportados por las distintas comunidades autónomas, porque lo que es el Ministerio de Educación en España tiene un ámbito muy pequeño, solo algunas ciudades autónomas, pero lo importante fue dimensionar este entorno de gestión, donde iban a trabajar 1000 tutores, porque aparte de que las necesidades a nivel de almacenamiento eran masivas, también había que definir muy bien los flujos de información para que, digamos, la herramienta fuera eficiente y pudiera servir para el propósito que lo utilizábamos. Pero la parte más de infraestructura la llevaba digamos, el Departamento de Sistemas del Ministerio de Educación. Súper, súper. Ahora sí hablemos de Inserver. Cuéntame un poquito la historia de cómo se fundó, cómo es esa empresa. Pues mira, Inserver es un proyecto que iniciamos, el que era mi socio y cofundador de Inserver y yo, Felipe, y Felipe Casojusi. Esto realmente empezó en el Ministerio de Educación. Los dos trabajábamos en esta empresa, empecé trabajando yo en este proyecto grande de Moodle con la parte de infraestructura, y cuando incorporamos la parte de contenido, él entró a liderar esa parte, porque él era una persona que era muy buena con la coordinación de cadenas de montaje, pero aplicadas al mundo del software. La creación de contenido formativo es un proceso muy manual, y es un proceso en el que es muy importante la eficiencia y el tener muy bien definidos todos los distintos estados por los que pasa un contenido, desde que empieza el diseño instruccional hasta que ese contenido está listo para poner en una plataforma Moodle. No solo a nivel diseño instruccional y producción y generación de contenido, sino el nivel técnico de transformar eso en un contenido final. Es un proceso muy complejo, y cuando lo llevas a estos volúmenes, pues es mucho más complejo. Nosotros en este proyecto teníamos estas dos partes. Felipe lideraba la parte de contenido. En la parte de contenido llegamos a tener un equipo de 60 personas produciendo contenido, maquetando contenido en 2 turnos, turno de mañana y turno de tarde en el mismo sitio, porque había unas fechas muy ajustadas que había que cumplir. Entonces, digamos que cuando ya el proyecto se estabilizó, llegó un punto en el que nosotros decidimos que queríamos montar algo por nuestra cuenta, porque no nos gustaba mucho cómo se gestionaba la empresa en la que trabajábamos. Creíamos que las cosas se podían hacer de forma distinta, y ya teníamos experiencia, digamos, en las dos partes que constituyen un proyecto e-learning, que es la parte de plataforma y la parte de contenidos. Entonces decidimos lanzarnos a la piscina, dejar nuestro trabajo, porque teníamos 2 muy buenos puestos dentro de esa empresa. Yo dirigía toda la parte de tecnología y plataformas, y él dirigía toda la parte de contenidos. Entonces decidimos que queríamos intentar algo por nuestra cuenta, y entonces montamos Inserver, que no te diré que empezó en un garaje, pero prácticamente. Como la mayoría de empresas. ¿Y eso en qué año fue más o menos? Pues yo creo que fue en el 2008, 2009, no recuerdo la verdad. Me lo preparo fatal para la charla, no recuerdo las fechas, pero debía ser alrededor de... yo me fui de Inserver en el 2018, quizá más tarde, sí, 2000, perdón, he dicho 2008. 2008 es cuando empecé a trabajar en el ministerio, y 2013, 14, unos 5 años después, es cuando fundamos Inserver. ¿En qué momento ustedes dicen queremos ser partner Moodle? ¿Cómo fue esa gestión? ¿Recuerdas más o menos en qué año? ¿Cómo fue? Pues eso llegó un momento en el que, como te decía, luego dentro de lo que es la empresa en Inserver, seguimos un poco diferenciando estos dos perfiles que teníamos. Yo era más afín a la tecnología, Felipe más afín a la parte de desarrollo de negocio, por lo que él se llevaba toda la parte de desarrollo de negocio y un poco también de gestión de contenidos hasta que empezamos a escalar el equipo. Yo llevaba la parte de plataforma. Entonces llegó un momento en el que, cuando ya habíamos hecho algunos proyectos con empresas ya más o menos grandes, llegó un punto en el que creímos que era necesario subir de nivel. Y en ese punto es cuando nos planteamos el ser partners de Moodle. Si te soy sincero, en aquel momento no teníamos muchas esperanzas, porque éramos una empresa aún muy pequeña. Yo creo que éramos 8 personas, quizá no más de 10. Y nosotros en realidad pensábamos que no lo íbamos a conseguir, pero no por la parte técnica, sino porque ya había algunos partners en España y pensábamos que a lo mejor no sería fácil
que pudiera haber un partner más. Y bueno, aplicamos, rellenamos todos los documentos que hacían falta y estábamos un poco temerosos porque, como bien sabes, hay una parte del proceso que es un poco una validación o un proyecto tipo que Moodle después, de alguna forma, revisa para ver si la calidad de aquello pues está acorde con el estándar. Y nosotros, antes de hablar, de tener las primeras conversaciones con Moodle, teníamos bastante miedo porque nuestra empresa era una empresa que se especializaba en contenido y a nivel de desarrollo, nuestros desarrollos tenían un nivel se quedaba un nivel muy alto de abstracción. No entrábamos, era más modificar mucho el tema visual, igual hacer algún informe, pero no llegábamos a crear plugins muy complejos para Moodle y cosas de ese tipo. Entonces no teníamos realmente desarrolladores muy senior en el equipo. Sí teníamos gente que era muy buena con el diseño y muy buena con los contenidos. Pero bueno, luego cuando llegó esta prueba nos dimos cuenta probablemente de que éramos mejor de lo que pensábamos. A ver, la prueba luego realmente, sencillamente lo que hicimos es lo que estábamos acostumbrados, que era hacer un proyecto tipo en lugar de para un cliente, para Moodle. Y bueno, la verdad es que fue bien. Fue más intimidatorio al principio, cuando todavía no sabíamos cómo era el proceso, porque asumíamos que no lo íbamos a conseguir. Y bueno, al final lo conseguimos. Y recuerdo que lo celebramos todo equipo, nos fuimos a hacer una sesión de fotos, nos hicimos una foto que no sé si habrás visto, pero estamos todos en una plaza, en la Puerta de Alcalá, en Madrid, en una glorieta a mitad del tráfico, todos como saltando. Es una foto que está muy chula y que yo creo que refleja mucho cómo nos sentíamos por ser partners de Moodle. Súper, súper, vamos a buscarla. Y bueno, cuéntame cómo fue tu transición. Me dices que en el 2018 hacia Moodle. ¿Cómo fue eso? Pues bueno, creo que soy una persona bastante inquieta. Igual que me había ocurrido en la empresa anterior, llegó un punto en el que cuando ya llevamos 5 años con Inserver, digamos que no me terminaba de gustar la dirección que llevaba la empresa, en el sentido de que nuestro negocio fundamentalmente era la producción de contenido, la creación de cursos. Y era en realidad en lo que cuando yo estaba en Inserver éramos buenísimos y estoy seguro que siguen siéndolo, y le dedicábamos, teníamos unos diseñadores top y el contenido que hacíamos con las herramientas que se utilizaban, era realmente espectacular. El problema que tiene el desarrollo de contenidos, como los servicios en general, es que escala muy mal. Tienes que meter mucha leña al fuego para poder arrancar un proyecto. Entonces te pasa mucho que a lo mejor tienes un equipo de 10 personas cuando yo me fui de Inserver éramos 30 personas en la empresa. Pues a lo mejor tienes un equipo de 30 que has tenido que dimensionar porque has tenido un proyecto muy grande y que has necesitado realmente contratar a mucha gente, y luego es muy difícil conseguir proyectos para alimentar a todo ese equipo, porque digamos que es algo que no es muy escalable. Las horas que tienes que dedicarle a generar un contenido formativo de calidad son las que son, y por mucho que mejores tus procesos, lo que mejoras muchas veces es la calidad, pero llega un punto en el que hay una parte de maquetación que, si realmente quieres hacer la diferencia, requiere un trabajo muy artesano. Entonces depende un poco al nivel, al mercado al que te dirijas, porque es totalmente lícito dirigirse a un mercado que no valora tanto el diseño del contenido, sino que valora más el coste y el que tengas el que puedas acometer un proyecto grande en poco tiempo. Y hay otras empresas que valoran más la calidad y eso se paga. Entonces, digamos que lo que ocurría es que nuestro negocio estaba muy enfocado hacia esta parte, que era servicios puros y duros, y en especial servicios de creación de contenidos, y a mí realmente lo que me gustaba era hacer producto. Entonces yo no veía que pudiéramos desarrollar esa parte en la empresa tal y como estaba dimensionada. Al final, los clientes que teníamos eran de creación de contenidos, los clientes realmente importantes, por lo tanto el equipo estaba dimensionado para atender eso. Y era muy difícil cambiar la dirección de la empresa. Entonces había de alguna forma una diferencia de criterios entre los dos socios que teníamos Inserver, y entonces en un punto yo decidí que lo mejor era, digamos, irme, porque también había llegado a un punto en el que estaba también un poco cansado de gestionar mi propia empresa, y también cambios a nivel familiar, pues también quería tener un poco más de tiempo. Ya sabes cómo es el tema de gestionar una empresa, que no es fácil. Así que decidí que quería cambiar de aires.
digamos que hice una transición lo más sencilla posible para la empresa, pero yo digamos que me fui un poco sin tener ningún objetivo, ningún rumbo fijo. Terminé en Server, bueno, pues obviamente mi primera opción era intentar trabajar en Moodle, porque al final era lo que siempre había deseado, por lo menos desde que descubrí la herramienta. Y entonces intenté, digamos que contacté con Moodle directamente recuerdo que le escribí un email a Martin, le conocía de un par de eventos y sencillamente pues comentándole pues quién era y que si tenían alguna posición en Moodle pues que me encantaría pues formar parte del proyecto. Y dio la casualidad de que justo en este momento se estaba considerando internamente en Moodle el crear un producto como Moodle Workplace, un producto que fuera específico para partners. No estaba muy bien definido lo que iba a ser, pero estaba claro que hacía falta llenar un poco este hueco que había entre lo que es un software, que podremos hablar luego de eso, pero entre lo que es Moodle y que es un producto eminentemente para educación, aunque se puede utilizar en cualquier ámbito, llenar ese hueco que hay entre el Moodle básico y lo que requieren normalmente las empresas y organizaciones. Hay un gap que antes de que existiera Workplace, los partners de Moodle y las empresas que no eran partners tenían que llenar con desarrollo a medida o con plugin. Pero como bien sabes, hacer esto añade una complejidad al mantenimiento que muchas veces no merece la pena. Entonces, los partners tenían que lidiar con esto todo el día y al final eso generaba que fueran menos competitivos. Por lo tanto, esto, digamos que ya la necesidad estaba en Moodle. Así que creo que estaba en el sitio apropiado y en el momento justo. Y bueno, pues empecé a hablar internamente con distintas personas dentro de Moodle, me dieron la oportunidad y aquí estoy 6 años después. Pero entonces, ¿cómo fue? Llegó y te dijo Martín y el equipo de Moodle, queremos desarrollar este proyecto que es Moodle Workplace, ¿o cómo fue? No fue exactamente así. En realidad, Martin pasaría mi email a la persona que llevaba el equipo de partners en aquel momento, que era Gavin Henry, y esta persona iba a estar también a cargo del lanzamiento de este producto, porque estaba hablando de esto. Entonces yo tuve entrevistas con Gavin, varias conversaciones, y él fue el que me contó, después de un poco que le contara yo mi background, un poco lo que te he contado a ti, pues fue ya el que me fue contando que Moodle tenía intención de hacer eso. Pero claro, eso ya fue cuando ya tuve toda la información, es cuando ya entré a formar parte de Moodle. Entonces ya cuando yo entré en Moodle, sí que empezamos ya a sembrar un poco los mimbres de lo que sería el producto de Moodle Workplace. Pero en realidad es lo que te digo, que estaba en el sitio apropiado, en el momento justo, porque había esta necesidad. Y después yo de haber entrado, cuando yo entré en Moodle y empecé a trabajar en el proyecto, me di cuenta que pues vi que había unos documentos de cosas que se habían discutido ya con partners unos meses antes, es decir, ya se había puesto esta idea encima de la mesa, ya se tenía un feedback de los partners y más o menos había, no una hoja de ruta, pero había una serie de funcionalidades que se había considerado que serían interesantes para añadirlas a un hipotético Moodle Workplace que no tenía ni nombre. Entonces yo entré justo en el momento en el que ya se iba a crear un equipo para que empezaras a desarrollar esta idea, a explorarla y a desarrollarla. ¿Cómo fue la constitución justamente de ese equipo? Porque para las personas que nos están viendo y escuchando, la constitución del equipo de Moodle Workplace es espectacular. Tenemos una arquitecta en este tiempo, o no sé si todavía continúe, tú ya me darás ese dato, sí. A nivel de bases de datos, genial. Se especializan en cada complemento. Háblame un poquito de cómo fue la constitución de ese equipo. Bueno, la constitución del equipo, la parte fundamental, digamos el catalizador desde la parte técnica del proyecto fue nuestra arquitecto Marina, que pues yo creo que llevará trabajando en Moodle alrededor de más de 10 años. Ella, digamos que el equipo empezó siendo Gavin, Marina y yo. Éramos el equipo inicial. De hecho, yo entré en Moodle y una vez que yo estaba dentro de Moodle tuve mi primera conversación con Marina. Ella todavía vivía en Australia, donde empezamos a hablar un poco del proyecto, nuestras primeras impresiones y empezamos un poco a organizarlo. La idea era que Marina iba a venir a España, no a la oficina de España, de hecho, porque desde el principio éramos un equipo remoto y desde ahí ya íbamos a empezar a constituir lo que sería el equipo de Workplace. Entonces, la primera pieza, digamos, fui yo, porque ya Marina ya estaba en la empresa, pero fue que Marina se uniera al nuevo equipo de Workplace y a partir de ahí empezamos a buscar ingenieros de software para crear un equipo nuevo.
porque de hecho el equipo no venía del propio Moodle HQ, solo Marina venía de allí, porque realmente en aquel momento el equipo de Moodle MS tampoco es que estuviera muy sobrado de recursos, entonces tampoco el objetivo no era traer recursos de otro equipo para que pudiéramos crear un producto nuevo, sino de crear algo, crecer el equipo para que pudiéramos desarrollar este proyecto de cero. Así que empezamos a contratar al equipo y mientras íbamos contratando a los ingenieros, íbamos definiendo, digamos, lo que iba a ser el producto. Esto lo definimos, en la primera decisión que tomamos fue crear lo que llamamos el Product Advisory Group, que es básicamente un grupo de partners que nos iban a ayudar a definir cómo debe ser el producto. Esto es importante porque Moodle y Moodle Workplace son a la vez plataformas y soluciones. Como plataforma es un framework que es una plataforma como tal que en el caso de Workplace nuestros partners utilizan para crear soluciones para sus clientes. Es decir, en realidad al final es un toolbox, es una plataforma que debe tener posibilidad de implementar muchos tipos distintos de funcionalidades que luego los partners van a seleccionar las que necesiten para sus soluciones y las van a afinar para los requisitos que tenga el cliente. Es decir, Moodle como plataforma es esencial. Y después está Moodle como solución. Moodle como solución sería lo que un usuario se va a encontrar en Moodle Cloud, porque es un SaaS y al final es el producto tal cual está. Ahora mismo creo que la única oferta que hay en Moodle de soluciones totalmente SaaS es Moodle Cloud, pero nuestros partners también utilizan Moodle para crear su propia solución y venderla en un entorno SaaS. Entonces, es importante esta, digamos, dicotomía porque cualquier funcionalidad que añadimos al producto, siempre hay que tener en cuenta al usuario final, pero también al partner, porque el partner es el que va a utilizar la plataforma para crear soluciones para sus usuarios. Por lo tanto, en esta primera parte del proyecto, lo que decidimos hacer era crear este consejo asesor con partners para junto con ellos definir las funcionalidades que debían ser parte de este MVP de Workplace y luego para cada funcionalidad ahondar en exactamente cómo debía funcionar esa funcionalidad. Es decir, hacer un proceso, lo que ahora llamamos discovery, que antes no le llamamos así, pero realmente eso. Y esa era la forma de incorporar el feedback de los clientes a través de los partners en la herramienta. Y haciendo eso nos asegurábamos que la herramienta encajaba perfectamente en lo que los partners iban a necesitar para crear sus soluciones. O sea que la primera decisión importante fue... Pero ven, yo tengo una duda allí y creo que es de las cosas que Moodle ha logrado sacar de la manera más rápida, porque tú me estás diciendo que eso fue en 2018 y yo fui al Moodle Global en el 2019 y ustedes ya lo estaban lanzando en ese evento. De hecho, empezó el producto... Yo entré en Moodle en mayo de 2018. Los primeros desarrolladores que entraron en el equipo creo que se unieron a nosotros en julio, junio-julio de ese año. Y lanzamos y anunciamos el piloto en febrero del año siguiente. Fue un piloto que solo estaba disponible para algunos partners como piloto y en junio de ese año lanzamos la primera versión de producción que ya podía utilizarse en entornos de producción. O sea que fue en realidad ese MVP tardó en llegar menos de un año o aproximadamente un año. Y de paso lo lanzaron también en el evento, en el Global de ese año, de una vez hicieron lanzamiento y tú tenías tu equipo. Yo recuerdo que tú tenías tu equipo organizado de acuerdo a cada uno de los complementos de Moodle Workplace y se realizaron varios talleres, una sesión grande en la universidad que se hizo en ese tiempo y fue muy bonito porque fue un descubrimiento para todos los que estábamos ansiosos de qué era Moodle Workplace. Y me acuerdo tanto, mira, te voy a contar una picardía, yo no sé si tú caíste en cuenta y te acuerdas de eso. Yo estaba en un taller que estaba en ese momento exponiendo Daniel de Adapta. No sé si te acuerdas de él. Sí, Daniel Neis. Trabajó con nosotros, no sé si lo sabías, que formó parte del equipo original de Workplace. Entonces, Daniel estaba haciendo una exposición y ustedes eran tan valientes que ustedes dentro de la exposición compartían los usuarios para que uno entrara directamente a la plataforma. En ese taller estábamos varios, me imagino que desarrolladores, partners, etcétera. Y yo hice una picardía, pero fue inocente, no lo hice a maldad. Me imagino que Daniel ya tenía la exposición preparada, con los Tenan, con todo.
y como dio accesos, yo llegué y en pleno taller entré y, como decimos coloquialmente acá en Colombia, cacharreando, explorando la herramienta. Llegué y hice algo, no me acuerdo muy bien, pero creo que borré un Tenan o modifiqué un nombre, algo así. Y fue chistoso porque Daniel en plena presentación quedó como, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Como que lo confundí. Entonces yo también me asusté, yo me quedé como callado, como que, como que, uy, hice algo acá. Y tú estabas atrás y yo me acuerdo muy bien que tú como que caíste en cuenta y le dijiste, no, no pasa nada, fue que alguien modificó algo y continúa. Pero casi le dañó la presentación a Daniel sin querer queriendo en esa ocasión. Pues no me acuerdo exactamente de eso, pero me resulta familiar la anécdota. Hemos hecho varios. Nosotros, cuando hacíamos talleres en las MUTs, siempre intentamos hacer algo práctico. Y como tú has dicho, no tenemos ningún miedo en hacer una demo o en directamente cacharrear en el propio workshop. Entonces, esto nos ha pasado más de una vez. No te creas que es la única vez que nos han troleado la demo, sí. Pero fíjate, es curioso porque esto enlaza mucho con la forma, el planteamiento que teníamos nosotros cuando creamos Moodle World. Cuando creamos Moodle Workplace, lo que intentábamos hacer era hacer lo que los partners no podían hacer. Cuando yo trabajaba en InServer, nosotros teníamos un producto que llamábamos Moodle Pro, creo que era algo parecido a lo que me imagino que tienen todos los partners, que nosotros tomábamos la versión vanilla de Moodle, teníamos una serie de plugins que nosotros nos gustaba utilizar, que estaban muy enfocados al tema del contenido, entonces enfocaban mucho la gamificación, teníamos incluso informes específicos, entonces todo eso lo teníamos de alguna forma empaquetado como en un producto, y eso es lo que utilizábamos en todos nuestros proyectos, pero íbamos añadiendo plugins específicos, digamos, para cada caso de uso. ¿Qué problema tenía eso? Pues tenía el problema de que era un infierno de mantener, porque cuando salía una versión nueva de Moodle, una nueva Major, era normal que en un software tan grande hubiera plugins que ya no se soportaban de la misma forma, pero no porque fuera, no por un problema de Moodle, sino porque a lo mejor el desarrollador que llevaba ese plugin ya no quería seguir manteniéndolo, o cambiaba algo en la herramienta y entonces al final era una mejora, pero te obligaba a ti a reaccionar y mejorar todos tus plugins. Lo que ocurría al final es que eso creaba una inercia y un aumento del trabajo en los upgrades. Yo recuerdo que la persona que llevaba toda la parte de infraestructura programaba los upgrades de todos los clientes para asegurarse de que estaban siempre en versiones soportadas. Entonces tenía un calendario que tú veías aquello y vamos, te podías echar a llorar, porque cada nuevo upgrade muchas veces no sabía lo que se iba a encontrar. De hecho, nosotros estamos sufriendo ahora, no sufriendo, pero lo estamos experimentando desde otro punto de vista en WordPress. Entonces, ¿qué ocurría? Que al final yo soy un partner y yo estoy intentando competir con otra empresa para una licitación, y esta otra empresa está ofreciendo un software específico que tiene todas esas funcionalidades que yo no tengo y yo tengo que implementar encima de Moodle. Entonces, aunque Moodle sea más flexible y yo pueda adaptarlo a un entorno, yo pueda prácticamente hacer lo que quiera, pero también requiere, por otro lado, mucho trabajo. Yo siempre me gusta decir que Moodle, su gran ventaja es la flexibilidad, pero muchas veces es también su mayor desventaja. Entonces, hay que encontrar un poco el balance, porque a veces es tan flexible y tiene tantas opciones que hay cosas que requieren un conocimiento muy profundo de la herramienta para que funcione como tú quieras. Y muchas veces hay que llegar a puntos en el que tienes que encadenar un plugin con otro para que automatice esto y luego esto por aquí. Y al final es un workflow que igual funciona y funciona bien, pero si alguna de las piezas en la cadena cambia, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, lo que queríamos conseguir en Moodle era un producto que nuestros partners pudieran utilizar para competir al mismo nivel que otras soluciones. Pero además, como Moodle es tan flexible, estos partners podrían llegar a un nivel más alto, porque cualquier otro software cualquier otra plataforma formativa, a excepción probablemente de Totara y de OpenLMS, que siguen el modelo de Moodle, tú tienes la plataforma y es lo que hay. O bien las funcionalidades funcionan para ti, o tienes que cambiar tu forma de trabajar para que eso funcione. Y si quieres un desarrollo a medida, pues prepara la billetera, porque como decimos en España, te van a meter un buen sablazo seguro. Entonces, claro, con Moodle Workplace conseguimos que los partners tuvieran una herramienta que está mucho más orientada al mercado corporativo y pudieran competir con estas empresas. ¿Qué ocurre? Que hay una diferencia fundamental, y es que como partner nosotros teníamos implementaciones en InServer de versiones reducidas de algunas funcionalidades que existen en WordPress. En WordPress no hemos inventado la rueda. Multitenancy
existe en muchos tipos de software y es una funcionalidad que soluciona un problema muy concreto que es bien conocido. Pero lo que hemos hecho en Workplace es implementar multitenancy de una forma que ningún otro LMS es capaz de hacer, contando con que Moodle es tan flexible que si tú haces la implementación de la profundidad de multitenancy, el impacto, el nivel de cambios que tienes que hacer es muy grande, porque Workplace es muy Claro. flexible. Entonces, nosotros en Iserve teníamos una especie de implementación de multitenancy, que no, en realidad no era multitenancy, en realidad era pues una serie de redirecciones y de automatizaciones para que cuando tú entrabas en el login desde una página concreta, te redirigiera a un curso específico y eso era el curso específico de tu empresa con un tema visual específico para ese curso y etcétera. Y luego a lo mejor tenías en la misma plataforma otro curso que estaba vinculado con otro login y funcionaba como otro tenant. Pero si nosotros hubiéramos hecho una demo de eso, como hicimos en la Moodle, y alguien con conocimientos de Moodle hubiera empezado a trastear con la URL o aquella cosa, seguro que lo hubieran roto, seguro. Cuando tú haces un producto como Workplace y lo implementas y digamos lo haces desde dentro de Moodle, puedes modificar el core de Moodle. De hecho, tú mantienes ese core de Moodle. Y eso es la gran diferencia, que como partner, desde fuera, nunca vas a poder llegar a ese nivel de sofisticación, a no ser que rompas las reglas no escritas, bueno, y más bien escritas de no modificar el core de Moodle, porque entonces ya se acabó, ya sí que no lo vas a poder mantener. Y esa fue la gran diferencia. Y eso es lo que, en realidad, la primera versión de Workplace, la mayoría del desarrollo estuvo en la funcionalidad de multitenancy. Eso es lo que nos llevó más tiempo y del resto de funcionalidades fuimos añadiendo algunas pinceladas. Lo que son los programas ahora no tiene nada que ver con lo que eran los programas al principio, pero ese primer MVP fue añadir un poco de cada cosa, lo mínimo imprescindible para que todas estas funcionalidades aportaran valor al partner y al usuario final. Y yo creo que lo conseguimos. Yo creo que el resto ya es historia, el éxito que ha tenido ya Moodle Workplace durante más o menos, ¿qué? 4 o 5 años desde que comenzamos. 5 años. 5 años. ¿Y qué historias destacables que te retumben en la cabeza con Moodle Workplace? Mira que yo alguna vez escuché que hay un partner de Europa que cargó como, no sé si sea verdad o mentira, tú me dirás, que cargó como 2000 tenant, algo así llegué a escuchar alguna vez. Sí, bueno, no, obviamente no puedo dar detalles de implementaciones concretas, pero sí puedo adelantarte que hay instalaciones de Workplace que tienen miles de tenants. Realmente no te sé decir el número ahora mismo, pero más de 1000 seguro. Tenemos instalaciones de Workplace que tienen más de 2 millones de usuarios. Tenemos instalaciones de Workplace que utilizan empresas gubernamentales, organismos gubernamentales muy grandes de algunos países. Creo, la última vez que miré, podría decirte que probablemente 4 de los 10 proyectos más grandes que hay dentro de Moodle son plataformas Moodle Workplace. No, son 5 de hecho. 5 de las a nivel de usuarios y a nivel de importancia son Moodle Workplace, la mitad, que es muy destacable porque Workplace es un software que tiene 5 años de vida comparado con Moodle que, bueno, pues como ya sabéis, tiene un bagaje de 20 años. Súper, súper. Y ven, te hago otra pregunta allí. ¿Cómo hacen ustedes para evaluar nuevas características? Porque pues nosotros en nuestro rol de partner somos muy cansones pidiendo nuevas funcionalidades y que quisiera esto y quisiera aquello y que haga de todo. Pero ustedes, ¿cómo hacen ese comité o cómo ustedes generan cuáles serían los nuevos lanzamientos para, pues obviamente eso tiene que abarcar la generalidad? ¿Cómo lo evalúan al interior? Es una muy buena pregunta, Emerson, porque de hecho es un proceso que ha ido evolucionando con el tiempo. Lo que hacemos ahora es que cuando los partners quieren proponer nuevas funcionalidades, hay un proyecto en el tracker de Moodle, en Jira, que es el proyecto de Workplace al que solo los partners tienen acceso, y tenemos un tipo de ticket que es idea, que es Product Idea. Y esto es lo que ellos utilizan para, digamos que, solicitar nuevas funcionalidades. Estas ideas tienen que tener un formato específico porque nosotros intentamos que cuando un partner propone una idea, lo que proponga es solucionar un problema, es que se centre en el problema que quiere solucionar con esa funcionalidad, más que en la solución, más que en quiero que Workplace haga esto, pues quiero que los usuarios sean capaces de encontrar nuevos cursos
a través de Workplace, por ejemplo. Entonces intentamos ayudarles para que lo planteen de esa forma. Después, una vez que ya digamos que pase ese proceso y de alguna forma ya la idea está en el backlog, cada cierto tiempo hacemos actividades con los partners para que prioricen ese backlog, que intentamos mantener al día. Y somos bastante agresivos a la hora de lo que no sea relevante, cerrarlo, porque puede ocurrir que una cosa que se ha solicitado hoy por un partner no tuviera suficiente tracción y al cabo de 4 años ya ni siquiera es relevante, porque nos hemos centrado en otra cosa, porque ese problema ya se ha resuelto de otra forma. Entonces intentamos mantener este backlog, digamos, de pequeño tamaño para que sea más sencillo para los partners priorizar. Y entonces ellos cada cierto tiempo priorizan, votan por las ideas que les gustaría incorporar al producto. Después, en esta votación se tienen en cuenta varias cosas, pero también es muy importante la relevancia del impacto de la funcionalidad, lo que significa que si hay un partner que representa a muchas instalaciones y de un tamaño más grande, siempre tiene un poco más de relevancia la votación porque tiene un impacto en más usuarios. Entonces, digamos que las ideas que se seleccionan en ese proceso, que es un proceso que ocurre cada 6 meses y solo se seleccionan 1 o 2, pasan a lo que es el roadmap de Workplace, que está publicado. Si puedes acceder dentro de Moodle.org, ahí tienes un enlace al roadmap y en el roadmap puedes ver el roadmap por productos. Entonces, nuestro roadmap está organizado en columnas que no tienen una fecha concreta. Es decir, no es que digamos en 4.5 va a venir esto, en 4.6 esto y etcétera. Lo que hacemos es que tenemos columnas que son ahora, lo próximo, más tarde y más tarde. Now, next, later y later still. Entonces lo que hacemos es que cuando incorporamos una funcionalidad nueva, esa funcionalidad entra en la parte final del roadmap, en la parte de later o later still, dependiendo de lo grande que sea. Y entonces, cuando llega el momento, eso se queda ahí y van progresando todas las nuevas funcionalidades que hay en el roadmap antes de eso. Para que te hagas una idea, lo que está en Next es en lo que el equipo está trabajando en ese momento. No sé si a lo mejor puedo compartir la pantalla, a lo mejor puedo enseñártelo. Lo que está en la columna Now es en lo que está trabajando ahora el equipo de desarrollo y probablemente aparece la siguiente release. Son cosas en las que o bien va a empezar el diseño o parte del desarrollo. Esto es lo que está más próximo y digamos que tenemos más certeza de cuándo va a estar disponible en Workplace. A partir de aquí, pues ya depende un poco de cómo vaya la actividad Discovery. Cada una de estas funcionalidades, lo primero que se hace es hacer un proceso de Discovery que es básicamente empieza con un research para entender el problema que estamos solucionando y obtener el feedback de los partners, de los clientes, intentar entender el problema que vamos a solucionar. Y como parte de ese discovery podría ocurrir que se decidiera que una funcionalidad en concreto no aporta valor. Entonces no tendría por qué llegar ni siquiera a desarrollo. Normalmente eso no ocurre. Normalmente lo que ocurre es que se define bien el problema que se está solucionando y lo que puede hacer es que cambie el enfoque un poco. Pero está claro que si es un problema que ha sido identificado por los partners, al final vamos a solucionarlo. Lo que ocurre es que puede que cambie el enfoque. Y eso es lo que está entre la columna Next y Later. Así que, como te decía, todas las funcionalidades nuevas entran, digamos, en la última columna más a la izquierda y según las funcionalidades, digamos, de la izquierda se van terminando, pues el equipo pasa el foco a lo que está más a la derecha. ¿Qué ocurre? Que el equipo de UX junto con los equipos de producto trabajan en la parte de Discovery antes, obviamente, unos meses antes de que empiece el desarrollo. Por lo tanto, ahora mismo en el equipo de Workplace estamos trabajando, finalizando el diseño de algunas de estas cosas que estarán en la siguiente release, incluso antes, y también estamos trabajando en el diseño, en el Discovery de estas de aquí, de forma que digamos que los equipos van moviendo el foco a la siguiente tarea. Y así es como trabajamos. Entonces, en realidad, priorizamos, todo entra al final de la lista y va progresando. Depende de la prioridad, puede ocurrir que algunas de estas cosas progresen más rápido que otras. Por ese motivo, no hay ninguna fecha en ninguna de estas columnas. Nunca decimos, a no ser que sea algo que va a entrar en la siguiente release, nunca nos comprometemos a que algo va a estar en una release siguiente, porque parte del proceso es entender el problema y ver cómo se puede solucionar ese problema y, obviamente, seleccionar
digamos, cuál es la solución que queremos aplicar. Y esa solución puede ser también no hacer nada. Veo que se vienen cosas muy buenas. Ahí ya me diste una primicia. Ahí. Sí, esto es público. Entonces, realmente ahora lo siguiente que viene es la acreditación de accesibilidad, la AA, que de hecho prácticamente la tenemos ya. Lo que pasa es que el proceso es un proceso muy largo. Empezamos el verano pasado y el verano aquí en Europa, perdóname, empezamos en agosto. Y esto requiere primero una auditoría en el que una empresa identifica los problemas de accesibilidad en la herramienta, que es complementaria a la que se hizo en Moodle LMS, y una vez que se identifican todos los problemas, hay que solucionar esos problemas en el producto y verificar que la solución adoptada soluciona el problema. Es complicado porque las empresas que certifican esto no te dicen cómo solucionar el problema, sino que sencillamente identifican que esto no es accesible y según este guideline de la especificación, para que sea accesible tiene que ocurrir esto. Pero claro, es un producto tan complejo, a veces no es nada sencillo. Entonces, esto significa que cuando completas un poco este proceso, tienes que pedir una verificación y a veces en la propia verificación se identifican cosas que no se ha identificado antes. Pero ya estamos en el punto, se hizo una primera verificación, solo se identificaron 4 pequeños problemas que ya están todos solucionados. Entonces, en las siguientes semanas WordPress debería tener ya la acreditación oficial de accesibilidad y a partir de aquí es una acreditación que vamos a ir renovando año a año. Es decir, todos los años se hará una auditoría con todo lo nuevo que se haya añadido al producto para verificar que lo que se añade es accesible, aparte de que la accesibilidad se tiene en cuenta en el proceso de desarrollo. Ahorita mencionaste cómo era el proceso de actualización, pero me gustaría que le hables a las personas que nos están viendo o escuchando. ¿Qué tan a la par va Moodle Workplace con el lanzamiento de las últimas versiones de Moodle como tal? Por ejemplo, en el futuro vamos a tener Moodle 4.5, por dar un ejemplo. ¿Cómo interactúa Moodle Workplace en ese caso? Pues esta es una muy buena pregunta, Emerson, y me doy cuenta de que me olvidé de comentarlo cuando te contaba una de las principales ventajas de Moodle Workplace. Moodle Workplace está completamente sincronizado con Moodle LMS. Hay otras soluciones que digamos que eran un fork de Moodle o que en algún momento dado se copió Moodle y a partir de ahí evolucionaron de forma distinta. Por lo tanto, cuando Moodle incorpora una funcionalidad, pues estas soluciones deben elegir esa funcionalidad y añadirla a su producto, que no es sencillo, y hace que todo se demore. Con Moodle Workplace tenemos un proceso de desarrollo y de liberación de releases y de sincronización que lo que hace es que siempre estamos sincronizados con Moodle LMS, porque cada versión de Workplace se basa en la misma versión de LMS. Cuando hay una minor release, que eso ocurre cada 2 meses, se publica tal que un lunes, porque Moodle publica las major releases cada lunes de la segunda semana cada 2 meses, algo así, y nosotros el día siguiente tenemos la minor release de Moodle Workplace, al día siguiente. Y luego con las major releases nos lleva un poco más de tiempo, porque requiere un proceso de upgrade, que es básicamente cuando la nueva versión de Moodle LMS se publica, nosotros digamos que de alguna forma hacemos lo que se llama un rebase o, por explicar de alguna forma, volcamos todas nuestras nuevas funcionalidades para esa release encima de la nueva versión de Moodle. Y lo que ocurre es que se rompen cosas, como es normal, porque cambian cosas, hemos estado trabajando en otra rama y cuando realmente actualizamos a Workplace, pues detectamos un montón de problemas de upgrade. Por lo tanto, lo que es el proceso de release de Moodle Workplace incluye que invertimos como aproximadamente unas 2 o 3 semanas en hacer el upgrade, en trasladar todo a Moodle Workplace a la siguiente versión, de la última versión de Moodle. Y después de eso, pues seguimos nuestro proceso de QA para todo el testing manual y ya nos ponemos con la release, digamos. Entonces, entre esos 2 momentos pasa un mes. Pero claro, solo un mes. En realidad, esto es una gran ventaja porque todas las funcionalidades que se lanzan en una versión de Moodle LMS están disponibles en Workplace al mes siguiente. Por lo tanto, en cada nueva versión de Workplace incluimos toda la funcionalidad que ha incluido Moodle LMS en esa release y además nuestra funcionalidad adicional. Por lo tanto, en realidad es mucho. De hecho, es tanto que a veces nuestros usuarios no se dan cuenta, porque nosotros tampoco incluimos en todos nuestros anuncios
nuevas funcionalidades de Workplace. Pues mira, incluye todo esto que tiene el MS, estas 20 funcionalidades y además estas 4. Nosotros nos centramos más en lo que incorpora Moodle Workplace. Y además de todo esto, el soporte de versiones es el mismo. Por lo tanto, si estás en una versión LTS, Long Term Support, en Workplace vas a tener soporte para esa versión durante el mismo tiempo que lo vas a tener en el MS. A todos los efectos, trabajar con Workplace para un partner que pueda elegir entre Moodle MS y Workplace, en mi opinión siempre va a ser mejor utilizar Workplace, porque Workplace incluye todo lo que tiene Moodle MS y además lo que tiene Workplace. En un caso extremo, de hecho, tenemos muchos clientes que utilizan Workplace solo porque quieren alguna funcionalidad de Workplace. La mayoría porque necesita multitenancy, es, digamos, el caso de uso más común. Entonces hay muchas plataformas que podría ser perfectamente una plataforma Moodle MS, solo que multitenant. Igual que hay otras plataformas que utilizan también sobre todo Dynamic Rules, las reglas dinámicas, que mejora mucho la eficiencia de la plataforma y del desarrollo, porque, y esto es feedback que te puedo dar de clientes específicos de Workplace, solo el hecho de actualizar a Workplace con las reglas dinámicas y multitenancy permite a muchos de estos clientes desinstalar muchos plugins de la comunidad que tenían que instalar antes para cubrir funcionalidad que se incluye de forma nativa en Workplace. Y esto es un ahorro en costes en cuanto a la actualización, pero sobre todo en tiempo, que es muy difícil de cuantificar, porque la gestión de la plataforma y del entorno se convierte en mucho más sencilla. Nosotros tenemos un cliente que, si no fuera por las reglas dinámicas, la interacción que tiene entre multitenancy, la parte organizacional y las reglas dinámicas nos permitió desarrollar plenamente el workflow de esta compañía, optimizándole los procesos en más de un 80%, o sea, los administradores casi que no tienen que hacer nada porque todo se lo dejamos autogestionable. Es la intención, es lo que nosotros buscábamos cuando añadimos la funcionalidad de reglas dinámicas, era justo eso. Y es curioso porque las reglas dinámicas no empezaron siendo reglas dinámicas. En la especificación original, lo que se había discutido con los partners era crear algún tipo de automatización para el enrollment. Y de hecho al principio de todo se llamaba Dynamic Enrollment. Pero cuando empezamos a indagar en la funcionalidad nos dimos cuenta de que tenía un potencial muy grande si en lugar de intentar automatizar solo la parte de cursos, creábamos una API completamente nueva que permitiera automatizar cualquier cosa siempre y cuando existieran condiciones y acciones. Y realmente creo que es una de las funcionalidades clave de Moodle Workplace, porque además como plataforma los partners pueden crear sus propias automatizaciones y de forma muy sencilla. En realidad lo diseñamos el plugin para facilitar el que fuera extensible, y el potencial que tiene es impresionante, porque ya te digo que tenemos plataformas con más de 1000 tenants, tenemos plataformas con millones de usuarios y plataformas que a lo mejor en la estructura organizativa tienen miles de departamentos y de posiciones. Sin una herramienta como esta sería impensable. Y el nivel de automatización que se consigue es muy importante, porque además hay una parte de la automatización que está muy ligada con el poder delegar la administración. Cuando es una funcionalidad que funciona muy bien con multitenancy, porque le permite a un administrador en un entorno multitenant delegar la administración a los administradores de cada tenant y automatizar digamos, el setup o las reglas de negocio comunes a todas ellas, de forma que se pueda automatizar toda la orquestación de usuarios e integrarlo con un sistema externo para que los jobs vengan del sistema externo, y una vez que tienes el job en la plataforma, con reglas dinámicas asignas a cada empleado o a cada miembro de la organización en un tenant distinto, y dependiendo del perfil que tengan, además les matriculas en este programa de onboarding o en este otro curso o lo que sea. Tú puedes configurar todo eso a nivel de plataforma como administrador global y después ceder al administrador de un tenant que haga el resto de la administración. Y eso es algo que se valora mucho, porque al final busca la eficiencia y busca que la persona de recursos humanos que gestiona la herramienta, sobre todo a nivel de usuarios, pueda dedicar su tiempo en lo que es su trabajo y no en pelearse con una herramienta. Mira que a pesar de que Moodle Workplace tiene un enfoque principalmente para las organizaciones, a pesar de que tiene ese principal enfoque, las universidades también lo están empezando a adaptar de una manera asombrosa por la función del multitenancy. Nos hemos dado cuenta que para ellos es muy práctico coger
y reunir todas las múltiples plataformas que utilizan dentro de una universidad en un Moodle Workplace por solamente esa función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una universidad tiene una plataforma Moodle para pregrado o tiene una plataforma para posgrado, para educación continuada, para su educación de negocios, y esto representa muchísimos costos a nivel de infraestructura, tener una plataforma destinada para cada uno de ellos, y adicionalmente a eso, pues súmale la administración. Tengo que entrar aquí, tengo que entrar allá, tengo que entrar. Mientras que con Moodle Workplace, por medio de la función multitenancy, lo que están haciendo hoy en día las universidades es pues unificando todo en un solo ecosistema. Entonces es una solución de maravilla también para ellos. De hecho, es un caso bastante común entre clientes que tenemos en todo el mundo, porque es muy común, es muy usual que las empresas quieran, cuando tienen múltiples entornos, lo quieran, por las razones que has comentado, lo quieran unificar en un único entorno con una gestión centralizada. De hecho, tenemos una funcionalidad que ayuda con la migración y que está específicamente diseñada para ayudar a ese caso de uso. De forma que fusionar 4 plataformas Moodle en una única plataforma Moodle Workplace es sencillo. Cuando digo sencillo, debe entenderse que este proyecto sin Workplace sería muy complejo. Entonces, no digo que vaya a ser hacer así, pero el Moodle Workplace lo facilita mucho y reduce el orden de complejidad de este proyecto en varios niveles de órdenes de magnitud. Porque en la teoría, que luego siempre hay problemas con plugins específicos, ya sabes cómo es una migración, pero en la teoría es que tú puedes actualizar cada uno de los sitios independientes a Moodle Workplace, y realmente actualizar a Moodle Workplace es un proceso muy sencillo y es el mismo que seguirías para actualizar de una versión 4.4 a una 4.5 en Moodle. Es exactamente el mismo. De hecho, es posible incluso volver atrás. Si un partner quiere, puede volver a Moodle LMS si es necesario. Nosotros también quisimos facilitar eso para que no hubiera realmente una sensación de que queremos capturar al cliente o al usuario. Siempre pueden volver a Moodle. Y es tan fácil este proceso como actualizar todas las plataformas a Moodle Workplace y seleccionar una de ellas, la que consideraremos que es la más compleja, sería la más compleja de migrar, la más grande, y en esa plataforma importar el contenido de las demás en tenants independientes. Entonces es tan fácil como en cada una de las otras plataformas utilizar la herramienta de migración. Hay incluso una opción que es exportar el sitio entero. Ese fichero se descarga, se sube a la plataforma central y desde ahí se importa en un tenant nuevo. Y eso debería importar probablemente el 90% de las cosas. ¿Por qué digo el 90%? Porque siempre hay elementos que pues, son plugins de terceros, a lo mejor hay algo que no es fácil de migrar, pero en realidad utiliza toda la API nativa de Moodle. Si es algo que se puede trasladar a una copia de seguridad de un curso, va a funcionar en el entorno nuevo. Y esto es algo que nuestros partners valoran mucho porque reducir la gestión de un entorno tan complejo y centralizarla tiene muchas ventajas, pero además en un entorno multitenant es posible compartir contenido entre los distintos tenants, de forma que además se puede, en un entorno de una plataforma de formación de una universidad, puedes disponer de un currículo común en un único repositorio, en un sitio que está compartido con todos los tenants, de forma que es necesario hacer algún cambio, un curso concreto en un programa, solo hay que cambiarlo en un sitio, porque el contenido es el mismo. Lo único que Moodle WordPress lo va a servir a los distintos tenants, teniendo en cuenta que cada tenant tiene su branding y que los usuarios de un tenant no deben ver a los usuarios de otro, incluso aunque estén compartiendo el mismo espacio. Es como tener un aula en el que tuvieras un tabique en mitad del aula y puedes compartir todo, pero los usuarios de uno de otro no se ven. Y todo esto lo hace posible Workplace y la funcionalidad multitenancy. Por ese motivo es muy común que los clientes que tienen varias plataformas Moodle al final terminen migrando a única plataforma Moodle Workplace. Mira que te quiero compartir algo. Te voy a compartir algo que guardamos con mucho orgullo. A mediados del 2020, a ver, lo ponemos un poquito más grande, a ver si se ve. Sí. Bueno, a mediados del 2020 nosotros creamos unos videos que efectivamente muestra la introducción a Moodle Workplace, multisitio de Moodle Workplace, estructura organizacional, los programas de Moodle Workplace, certificaciones, certificados, generador de reportes
y las reglas dinámicas. En ese tiempo eran como las principales funcionalidades. Ya luego se añadió lo que tú me acabaste de mencionar, que es obviamente la capacidad de migrar sitios de una manera fácil para nuestros clientes. Entonces, esto lo muestro con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque efectivamente nos cataloga como uno de los pioneros que ayudamos a impulsar la solución en su respectivo tiempo y lo guardamos con mucho cariño. Ahora lo que queremos hacer es entrar a actualizarlo justamente pues, con las nuevas funcionalidades que, para los que nos están viendo, estamos de lanzamiento hace un par de semanas, menos de 15 días. Lanzamos lo que es Moodle Workplace 4.4, que habla sobre aprendizaje autodirigido. Quisiera que me mencionaras o me hablaras un poquito más sobre estas nuevas funcionalidades que tenemos acá. Pues estamos muy, ¿sabes? Estamos muy orgullosos de esta funcionalidad nueva. Lo que hemos añadido es a Workplace, la versión 4.4, la funcionalidad más grande que hemos añadido en mucho tiempo. Ha venido Moodle.4.4 y es el catálogo de cursos. El catálogo de cursos es directamente una reescritura completa de lo que era el catálogo en Moodle LMS. Moodle LMS, cuando un usuario iba a ver el listado de cursos, se podía ver como, digamos, pues un listado de todos los cursos en los que están disponibles, con un formato bastante simple, prácticamente no tenía ninguna funcionalidad de búsqueda. Como catálogo, la verdad, dejaba mucho que desear. Entonces nosotros nunca en Workplace, desde el principio, decidimos que ese catálogo no lo íbamos a habilitar. Es decir, Moodle Workplace hasta esta versión no ha tenido una forma nativa de que los usuarios los usuarios del sistema pudieran ver los cursos que están disponibles. Estaba mucho más enfocado en lo que se llama el aprendizaje dirigido, y es que el responsable de recursos humanos o tu manager te matriculan, te añaden a un curso o a un programa, y entonces ese curso aparece en tu dashboard y a partir de ahí pues tú ya vas tomando el curso a tu ritmo. Incluso pues se te puede promocionar algún curso que exista, pero digamos que tú en ningún sitio podías acceder a la oferta formativa dentro de tu plataforma. ¿Por qué? Porque lo que había en Moodle LMS no se ajustaba a lo que nosotros necesitábamos y además no soportaba los programas. Entonces decidimos conscientemente dejar esta parte de lado, porque además hay herramientas de terceros que se integran con Moodle, que te da la funcionalidad, la posibilidad de incluso poder vender tus cursos al exterior, ¿vale? Entonces pensamos que no era el momento de implementarlo, pero con esto en mente, que llevamos un par de años discutiéndolo, ya empezamos a añadir elementos en Moodle 4 que iban de alguna forma en esta línea. En Moodle Workplace 3.11, no, el dashboard como tal no es como el que tenemos ahora. El dashboard era el responsable de decirle al usuario los cursos y programas que estaba tomando en ese momento, qué es en lo que estás matriculado, cuál era el progreso en cada curso y qué es lo último que ese usuario estaba haciendo. Estaba muy recargado, ¿vale? ¿Por qué? Porque por la forma en la que se diseñó Workplace 3.11, queríamos centrarnos más en añadir funcionalidad a nivel de, sobre todo, posibilidades para el admin, pero no nos centramos tanto en la parte del usuario. Digamos que en eso delegábamos más en Moodle. ¿Qué ocurrió? Que con Moodle 4 vimos la oportunidad, cuando se añadió la página de MyCourses, de separar la lógica del dashboard. Y por un lado decir, en MyCourses el usuario va a tener lo que es su catálogo propio de formación. Es como un catálogo, un repositorio donde tú puedes encontrar todos los cursos y programas que has hecho en esa plataforma. Y el dashboard, vamos a especializarlo en que te diga qué es lo siguiente que tienes que hacer. Si tú te fijas en el dashboard por defecto de Workplace ahora mismo, hay dos bloques. Uno es el cursos en progreso y nuevos cursos disponibles, ¿vale? Eso no lo vas a encontrar aquí. Lo resumo muy rápidamente. Son dos bloques que sencillamente te dicen, este es el último curso que estabas tomando, lo tienes arriba, y cuando termines eso, estos son los cursos que puedes hacer. Son como dos bloques. Entonces eso es como un juego. Yo voy superando cursos aquí y cuando voy superando un curso puede que me desbloquee cursos aquí abajo. Entonces yo voy viendo lo siguiente que voy a hacer. Y eso es lo que hace el dashboard. Cuando incorporamos esas dos páginas, sobre todo en MyCourses, pensamos en añadir una navegación que tuviera más sentido para el usuario, en cursos y en programas, pensando que cuando hubiera un catálogo,
querríamos utilizar esa página para que el usuario pudiera ver que contiene un programa, cuáles son las fechas en las que se puede matricular, si es un curso, cómo se puede matricular, si le va a costar dinero o no, etc. Entonces ya empezamos un poco a añadir algunos elementos, pero no ha sido hasta la pasada release cuando ya empezamos a trabajar de verdad en el catálogo. Seguimos un proceso bastante laborioso para identificar con los partners que era lo primero que nos íbamos a enfocar, y al final lo que decidimos es, de una vez por todas, introducir el catálogo. ¿Y eso qué ha significado? Que hemos reestructurado completamente el catálogo que existía en Moodle para que tenga ese aspecto, y esto permite que los administradores de la plataforma puedan utilizar este catálogo como una herramienta para promocionar contenido externamente a sus potenciales usuarios. Se puede utilizar como una herramienta interna de formación. Hemos creado una herramienta que sirve para todos los casos de uso y que en realidad lo que hace es reemplazar lo que existe en Moodle. Hasta el punto que tú en Moodle Workplace, mira, yo creo que si puedo compartir... Esto es como se ve el catálogo de Workplace, el catálogo de Moodle LMS o el catálogo si no se enseña Workplace, y esto es la misma vista con el catálogo de Moodle Workplace, que tiene la misma funcionalidad en el sentido de que tienes cursos y categorías, hay un selector y hay una búsqueda. Esto es como se ve la página de categorías, cuando en el curso de Moodle Workplace seleccionas una categoría arriba, y esto es como se ve en Moodle Workplace, con el catálogo. Y lo mismo ocurre para la búsqueda, así es como se ve la búsqueda en Moodle LMS y así es como se ve la búsqueda en el catálogo de Moodle Workplace. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho ha sido reimplementarlo todo y añadir nueva funcionalidad sobre ello, pero ha sido un cambio muy profundo, y aunque el cambio que se ve a nivel visual es importante, pero digamos que hemos empleado mucho tiempo en trabajar en lo que es el backend y en la arquitectura del catálogo. Se ve hermoso, se ve espectacular, es un cambio del cielo a la tierra. Yo creo que me voy a tirar a la piscina y te voy a enseñar una demo. Está espectacular, se ve hermoso, hermoso. Esto es el catálogo, esto es lo que te decía, esto que ves aquí es el dashboard. Y el dashboard me va a decir qué es lo que estoy haciendo en este momento y cuáles son los nuevos cursos que tengo disponibles, y me va a ayudar a que según yo vaya desbloqueando contenido aquí abajo, lo iré viendo y llegará a un punto en el que tendré los 2 bloques vacíos, y eso significará que es como la sensación de tener la bandeja de correo vacía, ¿vale? Y este es el catálogo. Entonces, el catálogo, en realidad, pues aquí tenemos importados todos los cursos de Moodle Academy. Y esto es como se ve el catálogo, es completamente configurable al nivel de qué campos aparecen aquí y con qué formatos, qué campos se utilizan los filtros y cómo se pintan. Tiene categorías, tiene un soporte para distintos, digamos, motores de búsqueda, y por defecto hemos incluido 2. Está la búsqueda básica, que es exactamente lo que incluye Moodle LMS, es decir, una búsqueda donde tú solo puedes buscar por cursos y por... yo creo que solo buscan el título y en la descripción del curso, o puedes buscar o puedes configurar el catálogo, y en el catálogo pues tienes aquí eso es toda la configuración que tenemos de momento en el catálogo, y te permite seleccionar el tipo de búsqueda. Tenemos una búsqueda extendida que lo que hace es que, además de permitirte definir en qué campos del catálogo quieres permitir que se busque, además puedes asignarle un peso y una prioridad, de forma que los resultados, la relevancia de los resultados se va a definir teniendo esto en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú comparas nuestra herramienta de catálogo con cualquier otro, una página de cualquier proveedor de cursos, como puede ser Udemy, por ejemplo, hay una diferencia fundamental, y es que un proveedor de cursos tiene un control total sobre el contenido. Ellos curan su contenido, por lo tanto pueden definir un catálogo que funcione perfectamente para ese contenido. Pero nosotros tenemos que crear un producto que funcione igual con el contenido de una academia de idiomas que puede tener 5 cursos, o que funcione con un proveedor de formación de riesgos laborales que trabaje con cientos de empresas y tenga decenas de cursos.
Entonces, tiene que funcionar igual para todos. Entonces, esto es un poco donde se ilustra muy bien la diferencia entre lo que es una plataforma y además una solución. Y es que como plataforma nosotros tenemos que ofrecer configuración completa de todos los aspectos del catálogo, hasta el punto de que en la vista de tarjetas o en la vista de búsqueda se puede definir exactamente qué campos se quiere que se muestren y cuáles no. Pero además, cuando desarrollamos el catálogo hemos tenido en cuenta que los partners van a utilizar este catálogo para crear sus soluciones. Por lo tanto, además, hemos añadido, lo hemos diseñado de una forma que un desarrollador, incluso no hace falta, probablemente ya solo a nivel de estilos, de hojas de estilos, se puedan definir estilos muy concretos para controlar cómo se muestra el catálogo. O sea, siempre hemos tenido en cuenta que esto se debe poder adaptar y los partners deben poder crear sus propios catálogos basándose en eso. Entonces, incluso aunque se ve muy bien y es muy visual, pero este catálogo en manos de un partner probablemente se vería mucho mejor, porque nosotros tenemos que centrarnos en darle un aspecto vanilla, un aspecto muy neutro para que luego permita que esto evolucione hacia distintos puntos. Esto es solo la primera versión del catálogo, que solo incluye una landing page con este formato donde puedes ver todos los cursos que están disponibles y que incluye, como te comentaba, una navegación por categorías y que incluya unos filtros que te permitan filtrar el contenido. Pero esto es solo el principio. Ahora mismo estamos trabajando en una funcionalidad que va a permitir destacar cursos dentro del catálogo y que es algo muy usual en los catálogos de formación, en el que tú puedas tener una sección de cursos destacados y que igualmente pues, se pueda controlar en el backend. Y también estamos trabajando para soportar programas. Ahora mismo hemos querido reducirlo solo a la funcionalidad de cursos dentro de Workplace porque esto entronca mucho con la filosofía que tenemos de desarrollo dentro de Moodle, y es que preferimos centrarnos en un problema más sencillo de solucionar que añada valor para algunos usuarios, aunque no para todos, pero que nos permita probar la herramienta y empezar a probarla con usuarios reales y realmente validar que nuestras hipótesis estaban acertadas y si no, reaccionar en consecuencia. De hecho, en lo que llamamos nosotros incrementos en Moodle, que es, digamos, en este trimestre, una de las prioridades para el equipo de UX de Moodle Workplace es organizar pruebas de usuario sobre el catálogo tal cual está en el producto final, para identificar si los usuarios tienen problemas a la hora de utilizarlo. Porque nosotros, como parte de nuestro Discovery, añadimos, hay una parte de pruebas de usuario, pero no es lo mismo hacer pruebas de usuario con un prototipo, porque son pruebas muy dirigidas, a hacer pruebas de usuario con el software final, porque entonces puedes identificar mucho más, puedes llegar a un nivel mucho más profundo. Y esto es fundamental. De hecho, es un poco nuestro enfoque, ir añadiendo funcionalidades que aporten algo de valor, lo suficiente para que se puedan añadir al producto y que nos permitan probar, aprender de ello y evolucionarlos. Oye, allí me hacen dos preguntas, dos preguntas. Quizás la primera es muy obvia, pero quiero que me lo confirmes. La primera es, yo puedo crear obviamente catálogos en función a cada tenant, o es un catálogo genérico, lo puedo crear por tenant, puedo crear esos ahora catálogos. Ahora mismo el catálogo no tiene una capa de configuración intermedia. Con esto que me refiero a que la visibilidad de los cursos es la misma visibilidad que está definida en el multitenancy. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando un usuario se loga dentro de la plataforma, en el catálogo solo va a ver los cursos que esta persona podría ver por el tenant al que pertenece. ¿Eso qué significa? Que un usuario del tenant A va a ver todos los cursos que estén en el tenant A, pero además, si hay una categoría que se ha configurado para que sea compartida y visible en todos los tenants, también va a ver los cursos de esa categoría. Es decir, ahora mismo, para toda la parte de visibilidad de cursos, nosotros en realidad lo que hacemos es utilizar funcionalidades nativas de Moodle. Por ejemplo, los permisos de las categorías. Para que una categoría sea visible en el catálogo, pues los usuarios deben tener permiso para hacerlo. ¿Esto qué significa? Que ocultar una categoría del catálogo es tan fácil como quitarle ese permiso en Moodle y ya no sale en el catálogo. Es decir, nos hemos centrado mucho en la funcionalidad del usuario final, aunque no sea tan sencillo de gestionar para un ambiente. No te digo tan sencillo, porque es gestionar con las herramientas que se utilizan en Moodle. Es consistente con todo el enfoque de multitenancy.
Cuando tú accedes al catálogo público ocurre lo mismo. Tú en Moodle Workplace, aunque tú no estés logado, tú estás en un tenant. Hay forma de dirigir al usuario a un tenant específico. Por lo tanto, ocurre lo mismo. Si el usuario entra a la página pública a través de un tenant, va a ver solo la formación que se vea en ese tenant. Pero normalmente para la parte pública, por defecto, lo que se ve son solo los cursos que se pueden ver públicamente. Es decir, tú como admin vas a controlar, utilizando permisos de categorías, qué es lo que quieres que se muestre o no en el catálogo. Y la visibilidad de cursos ocurre lo mismo. Por ejemplo, para toda la parte de la gestión del precio o del enrollment, el catálogo no hace nada especial. El enrollment en Moodle lo controla el curso. Por lo tanto, el que tú puedas vender un curso, para poder venderlo, el curso tendrá que tener una pasarela de pago configurada. Tú habrás tenido que añadir ese plugin de matriculación para que permita que ese curso se compre. La diferencia es que el catálogo es capaz de exponer ese precio en el propio catálogo para que un usuario vea que es posible comprar ese curso. Ahora mismo todo se gestiona con un campo personalizado que tiene un formato especial para que se pinte así. En las siguientes releases, no sé decirte si será la 4.5 o no, vamos a trabajar en añadir una forma más sofisticada para que en este campo personalizado haya un proceso que extraiga el precio de todos los plugins de matriculación que lo tengan y de alguna forma lo ponga públicamente para que no tenga que ser algo manual. Esto entronca mucho con lo que te decía antes. Moodle es muy flexible y los plugins de matriculación se cuentan por decenas. En el core, no sé, habrá a lo mejor 10 o 12, pero si tú entras en el repositorio de plugins y buscas por plugins de matriculación, vas a ver probablemente, y no lo he mirado hace mucho, pero probablemente más de 100, más de 200. Entonces, cuando se desarrolla algo en Moodle, hay que hacerlo de forma que sea compatible con todos los plugins, a ser posible. Y no existe nada en los plugins de matriculación, no hay ninguna API, no hay nada en los plugins de matriculación que te permitan desde un curso obtener información de los mecanismos de matriculación hasta que el usuario no llega. Para que te hagas una idea, es como si fuera una caja negra. Entonces, muchas veces hay que diseñar teniendo eso en cuenta. Entonces, todos estos problemas lo que hacemos es centrarnos en conectar los puntos y enlazar la funcionalidad de enrollment de Moodle con la funcionalidad del catálogo. De forma que una vez que mostramos el curso al usuario y el usuario llega a la página de matriculación, delegamos en Moodle para que termine el proceso. Nosotros desde Wendata tenemos 3 complementos desarrollados a nivel de pasarela de pago. Moodle por defecto trae PayPal y creo que Stripe, si no estoy mal. Y nosotros hemos adaptado unos adicionales para la región, lo que es Payu, Mercado Libre, EasyPago. Bueno, son 3 adaptados para la región de Latam. Pero me nace una pregunta allí y es la siguiente. En este momento, ¿el pago es en función al curso o ustedes tienen planificado, por ejemplo, hacer pagos en función a un programa? Claro, todo esto es, por decirte de alguna forma, no tenemos un roadmap definido, ¿vale? Es decir, nosotros quisimos aplicar este enfoque evolutivo hasta la última expresión. Entonces, lo que hicimos en el proceso de discovery y de research es juntar a todos los partners, tener feedback de usuarios finales sobre los distintos temas en los que podríamos centrarnos para el catálogo, como no una hoja de ruta, sino una especie de brainstorming. Y en esa conversación salieron muchas cosas, salió implementar muchas funcionalidades de e-commerce, salió obviamente toda la gestión del pricing, divisas, incluso facturas, un montón de funcionalidad. Bueno, pero ya estábamos tocando otro mundo, ¿no? Eso ya es tocar otro mundo. Ese es el tema. Nosotros siempre hemos mantenido con los partners que la idea no era convertir Moodle en una herramienta de e-commerce. Hay herramientas de e-commerce que son muy buenas y que están especializadas en lo suyo. Entonces creo que es mucho más inteligente el tener un catálogo nativo que sea potente, que tenga funcionalidad básica, pero funcione muy bien y que permita integrarse con otros sistemas. Y que si tienes que generar una factura, pues sea la gestión de e-commerce quien lo haga.
¿vale? Pero en el tema del pricing sí que hay muchas consideraciones que hay que tener en cuenta y ahí sí que, al menos en la gestión básica del pricing, WordPress tiene que hacer algo, porque es parte de cómo se muestra el catálogo. El tema es que eso aún no está definido. Lo que creíamos es que en el momento en que hicimos este ejercicio de preguntar a los partners, nadie, ni nosotros ni los partners, teníamos ni idea de lo que iba a ser el catálogo. Entonces era muy difícil el que en ese punto pudiéramos empezar a hacer planes para dentro de un año. Por lo tanto, lo que dijimos es, vamos a centrarnos en la funcionalidad básica y cuando tengamos esta funcionalidad, entonces volveremos a hacer este proceso y diremos, vale, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Y esto es lo que haremos cuando añadamos programas al catálogo, que es un poco la idea. La idea era que este primer ciclo iba a tener 2 releases. La primera era reemplazar la funcionalidad del catálogo en Moodle con un catálogo nuevo que solo funcionara con los cursos. Eso ya está. Y la siguiente release, aparte de incorporar otras funcionalidades secundarias, era y será añadir programas al catálogo. Y cuando añadamos programas, obviamente deben tener mecanismos de matriculación. Sí que te puedo decir que lo que tenemos en mente, pero que todavía hay que explorarlo, es una forma de que todos los plugins de matriculación que existen ahora mismo para cursos sean compatibles con los programas, para que no haya que, digamos, tener un nuevo tipo de plugin de matriculación. Esa es la idea, que es lo que nos permitirá aprovechar todos los plugins de matriculación, y es lo que vamos a perseguir. Y probablemente será como lo hagamos si es técnicamente viable. Y en ese caso, obviamente, todos estos plugins, todas estas pasarelas de pago estarán soportadas también en los programas. Súper, súper. Y la otra pregunta que tengo allí, primero le doy contexto a las personas que nos están viendo o escuchando. Existe una funcionalidad dentro de Moodle Workplace que es el Chat Space, ¿no? El espacio compartido, que me permite a mí cargar diferentes cursos que se pueden ver en los diferentes tenants de acuerdo a como yo lo programe. ¿Este catálogo tiene esa compatibilidad o esa integración igualmente con ese espacio compartido? A ver, sí, pero entrando un poco en la parte técnica, ¿vale? El espacio compartido, técnicamente los cursos no pertenecen a un tenant. El multitenant sí, por decirlo de alguna forma, atraviesa los cursos, ¿vale? Creo que es una buena forma de definirlo. Lo que ocurre, la forma en la que lanzamos un tenant con un curso es mediante las categorías. Un tenant tiene asociado una categoría y esa categoría tiene unos permisos. Moodle Workplace se encarga de que cuando se vincula una categoría a un tenant, gestiona los permisos para que esa categoría solo sea visible para usuarios de ese tenant. ¿Qué ocurre? Que además de hacer esto, lo que hace Moodle es, cuando en un curso se matriculan a través de un programa usuarios de distintos tenants, Moodle se encarga de que entren en grupos separados, Moodle Workplace, de forma que, aunque comparten el mismo espacio, los usuarios no se ven. Esto te lo digo porque los cursos, es lo que te digo, están un poco fuera del multitenancy. Con un administrador global es posible saltarse el multitenancy en un curso porque puede haber un caso de uso válido para eso. Si yo como administrador global matriculo a un usuario de otro tenant en un curso que no ven, ese usuario va a ser capaz de entrar en el curso. Pero si entra en el curso, solo va a haber usuarios de su tenant, pero puede entrar, ¿vale? Entonces, técnicamente los cursos no están incluidos en el shared space, en el espacio compartido, por esto mismo, porque el espacio compartido es como un tenant adicional. La forma de compartir cursos en Moodle Workplace entre varios tenants es distinto. Es mediante la configuración de los permisos en la categoría o como admin añadiendo los cursos a un programa que esté en otro tenant. Lo bueno de esto es que el admin se puede saltar estas restricciones y tú puedes tener una categoría que está oculta y nadie la ve, pero permitir que programas de un tenant hagan uso de esos cursos, si tú quieres. Eso se puede hacer a través de la funcionalidad de multitenancy. Quiero imaginarme que cuando añadamos el soporte para programas en el catálogo un usuario de un tenant verá los programas que están en su tenant y los programas que estén en el set space, porque los programas sí pertenecen a un tenant. Súper, súper. Pues bueno, yo te comento que en mi rol de partner, que siempre tenemos nuestra lista de deseos del niño Dios, de pedirle a Papá Noel cositas
a Moodle y Moodle Workplace de que agregue nuevas funcionalidades. Yo sí, como me lo imagino en el futuro, a mí sí me gustaría que tuviera ya herramientas de inteligencia artificial integradas, como por ejemplo yo que he podido evidenciar que por medio del etiquetado de los cursos, cuando por ejemplo están en un catálogo, pueden evidenciar qué gustos tiene un usuario y empezar de acuerdo a eso a sugerirle cursos por medio de este tipo de herramientas. Esa puede ser una funcionalidad. Entonces, pues cuando tenga acceso al roadmap, por ahí me verás cargando ideas a ver cuál de esas se logra filtrar y sacarla adelante. Yo te puedo adelantar, Emerson, que eso estoy seguro de que va a tener mucha popularidad entre los partners. Y es algo en lo que estamos trabajando, no en ese punto final, pero estamos trabajando ahora en una forma de resaltar contenidos. Al final, en el catálogo hay dos páginas, hay dos partes. Una es la landing, la página inicial del catálogo, que el objetivo de esa página es que te recomiende formación, cursos que te pueden interesar. Ese es el objetivo en realidad. El usuario aterriza en esa página donde va a ver las recomendaciones basadas en el criterio que sea, y ahí es donde está un poco el quid de la cuestión, porque ese criterio puede ser muy simple y es sencillamente que un admin ha dicho estos 3 cursos están destacados y me los vas a mostrar aquí, o puede ser algo más sofisticado como tú dices, pues mira, tú tienes estas competencias, te faltan estas otras competencias en tu plan de aprendizaje, por lo tanto te voy a recomendar cursos que te van a ayudar a conseguir estas competencias. O tú estás en el equipo de ventas y he visto que hay otros miembros del equipo de ventas que están accediendo a estos cursos, así que te los voy a recomendar porque te pueden interesar. Al final todo eso tiene una parte común. El núcleo es que tiene que haber un sistema para que Workplace permita recomendar cursos en esta landing. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora. ¿En qué estamos trabajando? Como te decía antes, siendo consistentes con nuestro enfoque, estamos trabajando en la forma más básica de destacar un curso. ¿Y esa cuál es? El ir a un curso directamente y decir, este curso está destacado. Pero una vez que eso está en el producto, es muy sencillo empezar a pensar en las distintas formas en las que Moodle te puede recomendar un curso o un programa, ¿vale? Entonces, estoy seguro que llegaremos al punto en el que el catálogo de Workplace va a tener eso. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, pero seguro que llegaremos. Súper, pues nada, Emilio, espero que nos veamos en México. Este año vamos para México. Eso te iba a decir, entonces nos veremos seguro porque, vamos, yo tengo confirmado ya que voy a ir seguro. Y de hecho estamos terminando de cerrar el programa, que yo creo que se va a publicar en breve, pero estaré allí. Así que estaré encantado de tener otra charla contigo. No, Emilio, muchísimas gracias. Pues te cuento que estamos llegando al final. Siempre aquí le pedimos en esta etapa a nuestros invitados que, de acuerdo a toda la conversación que tuvimos previamente, pues les deje un mensaje a las personas que nos están viendo, como cuál sería el buen dato que les quisiera dejar de acuerdo a todo lo que hablamos. Hablamos pues obviamente principalmente de nuestro producto estrella, que es Moodle Workplace, pero pues también indagamos sobre tu trayectoria en la vida, que comenzaste desde los 18, trabajaste en el ministerio, eres emprendedor, hiciste empresa y pues bueno, ahorita haciendo este producto fantástico para Moodle. Entonces quisiera que nos dejaras como una conclusión. ¿Qué quisieras decirle a nuestros televidentes o escuchas en este caso? Pues bueno, lo primero que les diría es que si tienen oportunidad de probar nuestro producto, de probar Moodle Workplace, que de verdad que lo hagan porque es un producto excepcional y creo que tiene mucho impacto y va a tener mucho impacto en el futuro de Moodle, porque al final el objetivo fundamental del proyecto siempre ha sido asegurar la sostenibilidad del proyecto Moodle, que es el LMS más utilizado en el mundo, que impacta en la vida de millones de personas. Entonces, les animaría a probar Moodle Workplace o Moodle si no lo conocen y si tiene una mínima relación con el mundo de la educación. Y bueno, pues también que en mi caso, pues yo creo que es un buen ejemplo de que al final ser inquieto en la vida puede ser bueno asumir riesgos y bueno, en mi caso ha funcionado y gracias a eso pues estoy donde estoy, que creo que es el mejor sitio donde podía estar. Súper.
Pues Emilio, muchísimas gracias por este espacio, súper agradecido contigo. Muchas gracias, Emerson. Ha sido un placer charlar contigo. Espero que volvamos a hablar pronto en México. Bueno amigos, él fue Emilio Lozano. Nos vamos a ver este año en Mérida, México, del 22 al 24 de octubre. Vamos a tener la MUS Global allá. Esperamos verlos, poder charlar, poder solucionar todas las inquietudes. Como se dieron cuenta, Emilio es una persona espectacular, tiene total apertura para solucionar preguntas, ayudarte en lo que necesites. Entonces, pues nada, nos vemos allá. Muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.